por lo que pueda ocurrir con la situación del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, en especial después de las declaraciones del ministro de Justicia, quien dijo que esperaría que el director general evaluara su renuncia. Estuvo en una actividad en este momento en la comuna de Maipú, donde también estuvo presente el presidente Gabriel Boric. Vamos de inmediato con Martín Ortiz. Martín. Hola, Martín. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Actividad que terminó hace un par de minutos atrás, unos 5 o 10 minutos, y en la cual, y dentro de lo que podemos observar, se dio poco diálogo por parte del presidente de la República también, con el general director de Carabineros. Son, claro, de estas señales, de estos mensajes no verbales, que también pueden indicar muchas características o también parte de lo que está sucediendo en este momento, tras también las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, que tal como tú decías, Pati, le pidió al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evaluar su permanencia en torno también a la investigación que se está dando en su contra por el estallido social y por posibles también vínculos o consecuencias que él haya tenido durante ese estallido en 2019. Una actividad que, claro, tenía como punto la reconstrucción o finalmente la reapertura de la construcción de una comisaría acá en La Farfana, que comenzó un poco antes de las 12 del día con la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, y también, lo decíamos anteriormente, con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Llegaron, fueron a ver parte de las obras, posteriormente se dirigieron hasta esta especie de explanada donde nos encontramos en este momento, mientras el presidente de la República iba a saludar a parte de las personas que lo esperaban en este sector. El general director de Carabineros se desviaba del camino y en compañía también del subsecretario de la Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se disponían a observar parte de las imágenes de cómo va a quedar esta comisaría. Ahí fue, quizás dentro de esta comunicación no verbal, el primer momento. El presidente por un lado y el general director de Carabineros por el otro. General director que esperó finalmente la llegada del mandatario hasta este lugar, hicieron ingresos juntos. No respondieron preguntas de la prensa quienes consultaban si es que se va a mantener la máxima autoridad de Carabineros en nuestro país tras las declaraciones del ministro de Justicia, que claro, no llama a que renuncie el general director de Carabineros, primero porque esa es una facultad del presidente de la República de pedir la renuncia, pero sí hace esta especie de llamado de atención de quizás esta también podría llamarse posición del gobierno, porque es una figura, es un ministro de Estado quien plantea la posibilidad de la evaluación de la renuncia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, antes de su formalización en el mes de mayo. Una actividad que se dio en completo orden, con palabras del alcalde también de acá de la comuna, Tomás Bodanovich, posteriormente del presidente de la República, Gabriel Boric. Y una vez que terminó esta actividad, el presidente se retiró primero. Fue el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también se retiró en absoluto silencio. Se le volvió a preguntar por parte de la prensa en voz alta y alejado también de la salida de él si es que se va a mantener en el cargo. No respondió las preguntas ni las inquietudes de la prensa y posteriormente, un par de minutos más tarde, fue el presidente de la República quien también hizo abandono de este lugar sin responder también las consultas en torno a ese punto que ha abierto un nuevo debate en torno a las policías en nuestro país tras la renuncia también del ahora exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, el viernes pasado. Un momento que también marcó un punto de inflexión, algunos plantean, en torno a la seguridad de nuestro país y sobre todo a lo que podría pasar con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ahora también hay que esperar lo que vaya pasando durante el transcurso de la jornada, durante el transcurso de la tarde, pero quien también habló durante esta jornada fue el gobierno, en voz de la ministra vocera Camila Vallejo, quien se refirió a este punto, a las palabras también del ministro de Justicia, Luis Cordero, y para eso pasemos a escuchar declaraciones de la titular de la vocería de gobierno. En la medida que las autoridades, en este caso de las policías, sigan al mando, es porque el presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando hasta que decida lo contrario. Esa decisión es la que a ustedes les puede decir si es que hay un respaldo o no a la labor en particular. Pero esto tiene que ver, insisto, con algo que hemos sostenido. Primero, la formalización es un punto de inflexión, evidentemente, y además la necesidad de que las instituciones no se vean perjudicadas en su labor diaria, que es el combate a la delincuencia, al crimen organizado y el narcotráfico, porque ese es el objetivo central.
Claro, que las instituciones no se vean perjudicadas, eso dice la ministra Camila Vallejo, más aún cuando estamos atravesando una situación de crisis de seguridad, el tema de la delincuencia. Es fundamental que la PDI y Carabineros estén concentrados, focalizados en ese tema. Y ambos directores claro, con un problema. Enfrentando este tipo de situaciones. ¿Cuál, de acuerdo a lo que tú has podido ver, Martín, puede ser ahí la diferencia de criterio para una u otra decisión que puedan tomar desde la moneda? Falta todavía para la formalización del general director de Carabineros y además en su caso lo que se habla específicamente es de una omisión, no sería el mismo vínculo que tendría en este caso el Sergio Muñoz de la PDI. Claro, esos son puntos importantes. De hecho, durante las jornadas anteriores también el gobierno ha planteado, y también parlamentarios del oficialismo y otros parlamentarios de otros sectores, que hay que esperar primero la formalización, en el caso del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, a ver lo que ocurre en ese punto, pensando, por ejemplo, que es un tema de omisión, y él además no estaba a cargo de las policías en aquel momento, no era general director de Carabineros, sino que estaba en un apartado, en uno también de los organismos de la policía en aquel momento, en el 2019, durante el estallido social. Diferencia muy grande, por ejemplo, con lo que plantean también algunas voces de lo que ocurrió con Sergio Muñoz, siendo director general de la PDI, también haciendo lo que algunos plantean, al parecer, un delito liso y llano. Mensajes con un abogado en torno a la investigación también de un ex director general de la PDI, donde algunos plantean se le entregó información privilegiada en torno a aquella investigación. Así que para algunas voces, y sobre todo para el mundo de la política, y en este caso para voces de parlamentarios, son caminos totalmente distintos que se tienen que ir resolviendo también de forma distinta. Lo que haya ocurrido el viernes no tiene relación también lo que podría ocurrir en el caso del general director de Carabineros, y sobre todo un punto bastante importante que lo plantea a la vuelta de las declaraciones que acabamos de escuchar de la ministra vocera Camila Vallejo. Algunos plantean que hay que esperar la formalización del general director de Carabineros para posteriormente hacer un análisis un poco más profundo y finalmente conclusiones en torno a lo que va a pasar con su figura que también ha generado debate al interior del oficialismo. Hay voces del oficialismo que han planteado desde un inicio que lo mejor que debiese pasar es que el general director de Carabineros dé un paso al costado. También han sido defendidas la postura de él y la postura de su permanencia por otras voces también del oficialismo ligadas más al socialismo democrático, aquellos partidos que conformaron la ex concertación. Y en tanto, desde la oposición, de hecho, conversamos recientemente con algunas voces antes de comenzar el despacho, entre ellos Rubén Oyarzo, el diputado del Partido de la Gente, que también representa este distrito donde nos encontramos en Maipú, y planteó que hay que entregarle las certezas y la confianza al general director de Carabineros, y que actividades como estas son, desde la interpretación, un espaldarazo por parte del presidente de la República a la figura de él. Pero claro, una cosa son las interpretaciones que algunas voces plantean, los dichos que algunas voces plantean, pero como en la política, como en la vida misma, todo va transcurriendo minuto a minuto. Un ejemplo, por ejemplo, más concreto fue lo que ocurrió el viernes con la figura de Sergio Muñoz. Llegó hasta el Palacio de la Moneda durante la tarde, seguía en su cargo horas más tarde. Finalmente presenta su renuncia, lo que también fue un vuelco en torno a lo que pasó en aquella circunstancia. Así que puede que lo que digamos ahora, las interpretaciones que también plantean algunas figuras del mundo político y algunas peticiones, vayan cambiando con el transcurso de las horas o también con el paso de los días. Ministra vocera de Gobierno, que en el Palacio de la Moneda, durante todas las vocerías o las vocerías que son habituales durante la jornada de los lunes, también se refirió concretamente a las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien planteó al general director de Carabineros evaluar su permanencia antes de la formalización que se va a dar por la investigación que se está dando en su contra, por lo que ocurrió en el estallido social y finalmente por algunos presuntos, porque hablamos presuntos porque todo es una investigación, delitos de omisión en torno a algunos puntos en específicos de aquel momento. Para eso también pasemos a escuchar las palabras de la ministra vocera de Gobierno en torno a las palabras del ministro Luis Cordero. El mismo ministro Cordero, para despejar dudas, ha señalado que esto no se debió a una comunicación con el presidente, porque el presidente, en este caso, frente a solicitudes o no, toma la decisión él como presidente y como institución, ¿no?, que solicita o no la renuncia de un alto mando, en este caso de Carabineros. Pero lo que ha dicho el ministro Cordero tiene que ver con un contexto de formalización que se va a producir.
y donde tanto como gobierno como la propia autoridad correspondiente tendrá que tomar decisiones que son críticas pero que son importantes para la continuidad del trabajo de dicha institución. Y evidentemente esto se tomará en su debido momento. Claro, es interesante lo que dice la ministra Vallejo, considerando además que ella dice, si el presidente estima que tiene que seguir en su cargo, ahí va a seguir el director de Carabineros hasta que estime lo contrario. Sin embargo, también en relación a lo que ella hacía alusión, que tiene que ver con las declaraciones del ministro Cordero, él dijo, lo que el gobierno ha señalado y en particular lo que ha dicho a propósito de esa fecha, voy a referirme a lo que en particular yo he señalado, dijo el ministro Cordero, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en tomar una decisión. O sea, no solamente dice que el presidente tiene que tener la palabra final, aunque por cierto sí es, sino que además es el mismo Yáñez, digamos, el mismo director general de Carabineros, el que debería acercarse al presidente a decir, bueno, voy a dimitir en este caso, ¿no? O pongo mi renuncia ahí arriba de la mesa. Claro, llamarlo en buen chilenismo se le pasa la pelota, por alguna forma. Algunos también han planteado por parte del ministro Luis Cordero al general director de Carabineros, porque en sí es la figura del presidente de la República quien toma la última determinación en torno a la continuidad o no de la figura del general Ricardo Yáñez, y también lo que pasó durante el viernes con el ahora exdirector con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Pero también la voz del ministro Luis Cordero puede ser también interpretada como la voz del gobierno, y lo que hace él de decir que es el general director que también debiese replantearse esta evaluación es como lo dijimos al principio, se le pasa la pelota, se le hace, algunos plantean una especie de presión a la figura también del general director de Carabineros. Por eso algunas voces habían comentado que esta actividad que se dio durante esta jornada acá en la comuna de Maipú es una especie también de espaldarazo del presidente de la República al general director de Carabineros. Es una actividad que si uno piensa también en los tiempos de cómo se van conformando aquellas que tuvo que haber estado listas un par de días atrás, no fue una actividad que surgió durante el domingo en la noche para estas circunstancias. Entonces, claro, también puede dar la coincidencia que justo se da, pero también este llamado y esta compañía del presidente de la República en torno al general director de Carabineros hacen para algunas voces plantearse e interpretarse de que la máxima autoridad de nuestro país sigue respaldando la figura de Ricardo Yáñez, pero majadamente, lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque la historia misma y los días anteriores han sido también testigos de aquellos, minuto a minuto puede ir cambiando la historia, no solamente en este caso, sino que en cualquier otra circunstancia, y lo que pareciera ser seguro ahora, que son pasadas las 1:10 de la tarde, podría ir cambiando con el transcurso de las horas, y vaya a saber uno si al final del día seguimos contando la misma información o finalmente ha cambiado absolutamente, ha dado un giro de 180 grados y puede pasar algo más concretamente con la figura del general director de Carabineros, así como pasó también el viernes pasado con la figura del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Bueno, vamos a seguir este caso, interesante también porque hay declaraciones de distintos puntos. El presidente es el que no ha hablado, digamos, pero habló la ministra Vallejo, habló el ministro Cordero. Hay que esperar también declaraciones de parte del presidente en las próximas horas. Por ahora lo que hay son expectativas en torno a qué va a pasar con la figura del director general de Carabineros. Que era más o menos lo que se podía prever una vez que ya se confirmó la salida ahí desde la PDI de Sergio Muñoz. Vamos a estar más adelante también revisando qué es lo que pasa con ese caso ahí, con todo el proceso judicial. Martín Ortiz, muchas gracias por actualizarnos esta información. Buenas tardes. Gracias, Martín.